les bendiga, bendiciones, feliz miércoles, feliz mitad de semana. Qué bueno estar por acá una vez más. Saludos a todos. Y quisiera hoy hablar acerca un poquito de lo que es la madurez espiritual. Nosotros como seres humanos estamos conscientes de que las etapas del ser humano, del físico, lo corporal, es algo progresivo. O sea, uno va creciendo, uno va aumentando, uno va madurando. Espiritualmente es lo mismo. Nosotros comenzamos en lo que es la fe en Jesucristo, lo que es seguir al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Comenzamos por etapas, vamos en una manera progresiva, vamos madurando espiritualmente. El apóstol Pablo expone esta gran verdad, este principio, este proceso. No solamente lo vive, sino que a través del registro bíblico podemos ver que él lo expone también, o sea, lo enseña, y está en la palabra del Señor para nosotros de ahí tomar, extraer los puntos y la aplicación a nuestra vida. Y entonces él utiliza en 1 Corintios capítulo 13, donde habla de la preeminencia del amor, los últimos versículos del versículo 11 en adelante, y lo voy a poner en pantalla. El apóstol Pablo está expresando, está exponiendo lo que es el proceso de madurez, y en cortas palabras, en un verso corto, sencillo, pero podemos ver lo que es ese proceso de madurez. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 hasta el verso 13, y leo en el nombre del Señor. Amén. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, buscaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Sigue el apóstol diciendo: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué interesante, porque el apóstol está utilizando esta metáfora de lo que es la transición de niñez a lo que es la adultez para traernos un mensaje espiritual acerca de lo que es la madurez espiritual. No es que estamos despreciando los primeros pasos o cómo comenzamos en el Evangelio del Señor o siendo personas creyentes, cristianas, sino que estamos ahora cada día apreciando cómo vamos madurando, cómo vamos recibiendo esa transformación espiritual. En el contexto de la iglesia allá en Corinto, podemos ver que ellos pareciera que estaban basándose más, o su énfasis era más en sus hechos, de sus obras, aún en los dones espirituales, lo que son las lenguas, lo que son las profecías, el conocimiento, la ciencia. Eso es necesario, es parte de la vida espiritual, es parte de lo que el Espíritu Santo nos provee, nos regala para nosotros desarrollarlo como personas cristianas en lo que es la comunidad de fe, y aún en la comunidad externa, porque a través de los dones, a través de los hechos, a través del conocimiento, de la ciencia, podemos impactar por el Espíritu Santo, ser instrumento para impactar otras vidas. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. Me parece que el apóstol estaba enseñando a la iglesia de Corinto que eso no es todo, sino que tenemos que ir en ese proceso de madurez. Podemos tener manifestaciones, pero necesitamos la transformación completa. Y ahí es que el apóstol Pablo nos quiere llevar a lo que es de lo parcial a lo completo, a lo que es de la infancia a la madurez, a lo que es de aquello temporal a lo eterno. Entonces, cuando miramos la madurez espiritual, aquello que va en progreso hasta llegar a la perfección, a la plenitud, podemos ver que esto no se trata de centralizarnos o enfocarnos en un espectáculo, sino en lo que es esencial. Esto no se trata de buscar reconocimiento, sino buscar edificación para nosotros, edificación para aquellos que nos rodean. No solamente valorar lo que es el hacer o el ejercer, que son cosas valiosas, pero no enfocarnos, o más bien no valorizar eso por encima de lo que es valorizar el carácter del cristiano. El carácter del cristiano es amor.
reflejar el amor de Dios. Entonces, la limitación presente me presenta el apóstol Pablo, que es algo que estamos viendo tal vez en una manera temporal o oscura. Utiliza la versión Reina Valera diciendo que es como mirar un espejo oscuramente. Allá en Corinto, me dicen los historiadores, me dicen los biblistas, que allá en Corinto era muy conocido el espejo de bronce. Entonces era pulido, etcétera, pero ellos podían mirar un reflejo, pero tenía imperfecciones, tal vez se veía algo opaco, algo oscuro. El apóstol Pablo utiliza eso para traer un mensaje espiritual. Ahora podemos ver temporalmente como por un espejo, pero llega el momento, porque estamos progresando en la madurez, llegará un momento que no estaremos viendo como un espejo, sino que veremos cara a cara. O sea, ver cara a cara es el resultado de la madurez espiritual. Llegará ese resultado final donde veremos cara a cara. El cristianismo no culmina en lo que es una información perfecta, sino que el cristianismo culmina en lo que es una relación, una comunión perfecta. Veremos cara a nuestro Dios. Qué poderoso, pero tengo que continuar. El apóstol Pablo también dice, entonces conoceré como fui conocido. Y esto me llama mucho la atención porque antes de que nosotros nos conociéramos, ya Dios nos conoció. O sea, Él fue el que nos creó. Y vale la pena enfatizar otra vez y repetir otra vez que antes de que nosotros amáramos a Dios, Dios nos amó a nosotros primero. Entonces, ahora llegará el momento en el proceso de la madurez espiritual, cuando lleguemos completamente a la perfección, a la glorificación. Entonces veremos o conoceremos como fuimos ya conocidos por Dios. Qué poderoso es esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Dios nos conoce detalle por detalle, nuestro ayer, nuestro hoy, nuestro mañana. Dios nos conoce. Entonces, el fruto de esta madurez espiritual que está en proceso aquí en la tierra, cuando lleguemos a la eternidad con el Señor, a esa glorificación, le veremos cara a cara, entonces nos conoceremos como fuimos conocidos. Por lo tanto, recuerda esto siempre en tu diario vivir. Recuerda que aquel que nos creó, Él es el que nos conoce y Él es nuestra identidad. Recuerda esto, la ansiedad contemporánea trata de empujar, de llevarnos a lo que es definirnos por nosotros mismos, por las obras, por los logros, etcétera. Pero recordemos esto, que somos definidos por aquel que nos conoce, aquel que nos llamó, aquel que nos creó. Ahora, el apóstol Pablo cierra este proceso de madurez espiritual con ese verso 13 que todos conocemos muy bien, o la mayoría conocemos muy bien. El apóstol Pablo dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque esto es interesante, porque me está diciendo el apóstol Pablo, en el proceso de madurez espiritual, cuando lleguemos ya a la glorificación, que estemos con el Señor cara a cara, entonces la fe, que ahora es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, cuando lleguemos a esa glorificación con el Señor, ahora la fe será revelada completamente en plenitud. Ahora veremos cara a cara la esperanza. La esperanza es lo que estamos esperando. Cristo regresará a buscar la iglesia. Estaremos con Él por toda la eternidad. Esa es la esperanza. Cuando eso suceda, esa glorificación suceda, entonces ya la esperanza será completada. Pero dice el apóstol Pablo, está el amor, y el mayor de esto es el amor. ¿Por qué el amor es el mayor? Porque antes que todo existiera, ya el amor estaba. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, el lenguaje divino, el lenguaje eterno es el amor. Nosotros estamos en la madurez espiritual, en la fe, en la esperanza, en el amor, amando a Dios sobre todas las cosas, amando al prójimo como nosotros mismos. Pero cuando lleguemos a la glorificación con el Señor, el punto final de la madurez espiritual, entonces allá la fe será completada, la esperanza llegará a la plenitud, pero continuará ese amor desarrollándose, porque ese es el lenguaje del cielo. Dios es amor. Continuemos madurando espiritualmente, porque hay una meta, hay un destino, y es cuál: llegar a ser como Cristo, estar con Él por toda la eternidad. Bendiciones, feliz resto del día, feliz resto de la semana. Adelante, mi Señor. Dios les bendiga.